Un granjero pobre apenas sobrevivía hasta que encontró unos extraños huevos negros en su tierra. Pero cuando vio lo que había dentro, su vida cambió para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. La luz de la mañana se filtraba lentamente entre las tablas agrietadas del viejo granero, una claridad pálida que parecía arrastrarse con esfuerzo por los rincones de la casa, como si el sol mismo dudara en entrar a un lugar tan cansado. Malcolm King ya estaba despierto desde antes del amanecer. El sueño se había convertido en un lujo que hacía años no podía permitirse, una costumbre de los hombres que todavía tenían paz en la mente. Sentado en el borde de su cama, observaba a través del vidrio empañado la extensión de tierra que una vez había sido su orgullo. Lo que se extendía ante sus ojos ahora parecía un campo de batalla abandonado. La tierra, seca y grisácea, se quebraba en surcos profundos, donde antes crecían los maizales que ocultaban a su hijo cuando corría entre las hileras jugando a perderse. Los sonidos de aquel tiempo, el cacareo de las gallinas, el murmullo del viento entre las espigas altas, el rumor del trabajo constante, habían desaparecido, reemplazados por un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. Se levantó despacio, apoyando las manos en las rodillas. La madera del suelo crujió bajo sus pies descalzos. Afuera, el aire olía a humedad vieja, a metal y polvo. 30 años había trabajado aquella tierra, igual que su padre antes que él, y el resultado era el mismo, una deuda creciente y una vida cada vez más pequeña. La familia King había conservado esa parcela desde los tiempos de la guerra, un pedazo de Alabama heredado más por terquedad que por fortuna. El orgullo de poseer algo propio se había transformado en una carga imposible. La electricidad había sido cortada 2 semanas atrás, y las facturas se apilaban sobre la mesa de la cocina como testigos silenciosos de su derrota. En las noches, la única luz provenía de una vieja lámpara de queroseno que llenaba la casa con su resplandor amarillento y un olor a aceite quemado que se pegaba en la ropa. Empujó la puerta trasera y salió al patio. La humedad de la tormenta de la noche anterior aún se aferraba al suelo. El aire era denso, inmóvil, y las gotas que colgaban de las ramas parecían no tener intención de caer. Caminó hacia la cerca, donde una estaca había cedido y el alambre se doblaba hacia el suelo. El gallinero se inclinaba peligrosamente hacia un lado, y el viejo molino giraba apenas, quejándose con un gemido metálico. Todo el lugar parecía suspirar, agotado como si estuviera respirando por última vez. Malcolm se agachó y tomó un puñado de tierra. Era húmeda, sí, pero sin vida. Se deshacía entre sus dedos, dejando una mancha oscura en la piel, un rastro sin promesa. Había intentado todo lo que sabía: rotar los cultivos, almacenar agua, pedir préstamos para comprar semillas nuevas. Cada año el resultado era peor, y las cartas del banco llegaban con palabras cada vez más duras. La última ni siquiera la había abierto. No hacía falta. Sabía lo que decía. El fin ya estaba escrito en la sequedad de su campo. La tormenta de anoche había sido más violenta que cualquier otra en años. Desde la ventana había observado el espectáculo de relámpagos cruzando el valle, iluminando el horizonte como cuchillas. El viento había rugido, arrancando ramas de los nogales, y el agua había golpeado el tejado con una furia que hacía temblar las paredes. Durante un instante había deseado que todo se lo llevara el temporal. Las deudas, la casa, incluso su propio cuerpo cansado. Pero cuando el trueno se alejó y el amanecer llegó, todo seguía allí, inquebrantable, y con ello su desdicha. Avanzó hasta el borde del campo. La tierra, removida por la lluvia, mostraba grietas nuevas. El barro se endurecía al sol débil del amanecer. En medio del lodazal, algo llamó su atención. Un reflejo oscuro distinto del brillo húmedo del suelo. Frunció el ceño y se acercó, pensando que quizás era un trozo de vidrio o un pedazo de metal arrastrado por la tormenta. Pero al agacharse, descubrió que no era nada de eso. Era redondo, casi perfectamente esférico y negro, tan negro que absorbía la luz. Lo tomó con cuidado. Tenía el tamaño de un huevo de ganso, aunque más pesado. Al sostenerlo en la mano, notó algo que lo hizo estremecerse. Estaba cálido, no tibio por el sol, sino cálido como un cuerpo vivo. Lo giró entre los dedos,
pasándole el pulgar por la superficie lisa y brillante, y sintió una textura tan pulida que parecía de piedra. Se enderezó lentamente, el dolor de sus rodillas recordándole los años. Al mirar a su alrededor, vio más. Decenas de formas negras medio enterradas en el barro, esparcidas en un radio irregular. Se inclinó para contar, pero perdió la cuenta después de una docena. Eran demasiadas. Parecían gotas de tinta derramadas sobre el suelo. El corazón le dio un vuelco. Por un momento, el miedo le cortó la respiración. Pensó en serpientes, en criaturas venenosas, pero enseguida descartó la idea. Aquello era distinto. Revisó el campo con cautela, buscando movimiento. Ni un ruido, ni siquiera los grillos. El aire parecía suspendido. Se arrodilló, tocó otro huevo, y también estaba caliente. Los recogió en su viejo sombrero de paja, con una mezcla de ansiedad y curiosidad que no lograba comprender. Cuando el sombrero se llenó, volvió a la casa, sintiendo el peso extraño de su carga. Sobre la mesa, bajo la luz temblorosa de la lámpara, los huevos relucían como piedras preciosas. Malcolm se quedó mirándolos largo rato, con los brazos cruzados, el ceño fruncido. Había en ellos una belleza hipnótica, una perfección que lo perturbaba. Tal vez, pensó, eran de algún pájaro exótico traído por el viento desde lugares lejanos. Tal vez alguien pagaría por ellos. O quizás, más probablemente, no eran más que curiosidades sin valor, simples rocas envueltas en misterio. Sin embargo, la calidez persistente de su superficie lo inquietaba. Tocó uno con la yema de los dedos. Seguía vivo, o al menos parecía, y esa sensación lo llenó de un respeto extraño. Los retiró a un lado, los cubrió con un paño y apagó la lámpara. Afuera el viento había cesado y el silencio se espesaba otra vez. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía los huevos brillando en la oscuridad. Recordaba las palabras de su padre. La tierra habla, hijo, pero hay que saber escuchar. Y por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez la tierra, en efecto, le estaba hablando. Solo que no entendía qué quería decirle. A la mañana siguiente, el cielo era una sábana gris. Salió al campo temprano, con los músculos entumecidos. Quería comprobar si quedaba algo más. Caminó entre los surcos húmedos y descubrió otros huevos, medio ocultos en el barro. El agua había revelado lo que antes estaba enterrado. Los recogió todos y los guardó en una vieja caja de madera que había pertenecido a su padre. Cuando terminó, contó 40. 40 cuerpos negros, brillantes, silenciosos. Los llevó al granero, donde el aire olía a heno húmedo y óxido. Colocó la caja en un estante y la cubrió con una manta. No sabía por qué lo hacía, pero sintió la necesidad de protegerlos. Antes de marcharse, murmuró una disculpa en voz baja, como si temiera ofender a algo invisible. Esa noche, la carta del banco seguía sobre la mesa. Finalmente la abrió. Las palabras eran las mismas de siempre. Notificación final, ejecución hipotecaria, pérdida de propiedad. Dobló la hoja con cuidado y la metió debajo de un libro, fuera de la vista. Luego tomó la lámpara y fue al granero. La lluvia se filtraba por el techo en pequeñas gotas que caían rítmicamente sobre el suelo. Levantó un extremo de la manta. Los huevos estaban allí, inmóviles, relucientes bajo la luz amarillenta. El reflejo le devolvía su propio rostro, deformado, cansado, como si una parte de él estuviera atrapada dentro. Se recostó contra la pared y escuchó el silencio. Afuera los grillos habían callado. En su pecho, sin embargo, algo empezaba a despertar, una mezcla de temor y esperanza. Cuando regresó a la casa, la luna asomaba entre las nubes. Desde el porche, vio el campo extendiéndose en la oscuridad, el mismo campo que lo había derrotado una y otra vez. Pero ahora parecía distinto. Bajo la luz plateada, el barro brillaba, y en las hondonadas se adivinaban sombras redondeadas, como si el suelo respirara. El corazón le latía con fuerza. No sabía por qué, pero sintió que aquella noche había cambiado algo. Entró, cerró la puerta y se quedó un largo rato sentado junto a la ventana, mirando cómo el viento agitaba las ramas de los nogales. Cuando el sueño por fin lo venció, soñó con la tormenta, con el agua arrastrando la tierra,
con una voz que emergía desde lo profundo del suelo, llamándolo por su nombre. Y en el sueño, cuando respondió, el campo entero se estremeció, como si la tierra le devolviera el saludo. Despertó antes del alba, con la sensación de que el mundo había envejecido un día entero en pocas horas. El aire estaba quieto, y en el granero los huevos lo esperaban, oscuros y cálidos, como un misterio que se negaba a dormir. No lo sabía aún, pero esa madrugada marcaba el inicio de algo imposible. La tierra había vuelto a hablarle, y esta vez no se detendría hasta que él aprendiera a escuchar. El amanecer llegó lento, con una claridad sucia que apenas rompía la neblina. Malcolm se despertó con la sensación de haber dormido sobre piedras. Su espalda dolía, y su cabeza parecía llenarse de un zumbido persistente, como el rumor lejano del viento dentro de una cueva. Había soñado con el campo. En el sueño, los surcos se abrían por sí solos, y de ellos emergían los mismos huevos negros que había recogido el día anterior, pero ahora latían, brillando desde dentro como brasas enterradas. Al despertar, el recuerdo lo dejó helado, aunque no supo si por miedo o por una fascinación que no podía nombrar. Se vistió con la lentitud habitual de los hombres acostumbrados a vivir sin prisa, porque ya no les queda mucho que esperar. El suelo estaba frío bajo sus pies, y al salir al patio notó cómo la humedad seguía suspendida en el aire. Las gallinas, las pocas que quedaban, picoteaban distraídas cerca del corral, y el gallo viejo apenas se molestó en saludar el día con un canto débil. La tormenta había dejado su marca. Ramas arrancadas, barro apelmazado en las botas, un olor agrio a tierra removida. Todo era igual que siempre, y sin embargo, él sentía algo distinto, una tensión silenciosa que no pertenecía al paisaje. Cruzó el patio hasta el granero. La puerta se abrió con un gemido largo, y el olor a heno húmedo y madera podrida lo envolvió de inmediato. En la penumbra, la caja donde había guardado los huevos se alzaba sobre una estantería. La manta que los cubría parecía haber sido tocada por la noche, oscura y pesada. La levantó con cuidado, y el aire le pareció más cálido allí dentro. Los huevos seguían brillando, pulidos, inmóviles, pero su brillo no era el mismo. Tenía algo profundo, casi hipnótico, un resplandor que parecía provenir de dentro. Los observó durante largo rato, de pie, sin moverse. Cada uno era igual al otro, pero había una armonía en esa repetición, un orden que lo inquietaba. Tocó uno con los dedos y notó de nuevo la temperatura, esa tibieza que no tenía explicación. Ninguna lámpara, ningún rayo de sol había alcanzado aquel rincón del granero. Retiró la mano, casi con miedo. Volvió a cubrirlos y salió, intentando convencerse de que no había nada extraño, de que todo podía explicarse. Pero al caminar hacia la casa, se descubrió mirando al suelo, buscando más señales. Cada charco, cada piedra oscura le parecía una advertencia. El día transcurrió lento. Encendió el fuego, preparó café, intentó comer un trozo de pan endurecido, pero el apetito lo había abandonado. Se sentó frente a la ventana, con la taza entre las manos, mirando el campo. Pensó en su padre, en las palabras que siempre repetía cuando la sequía los golpeaba. La tierra da lo que puede, pero también guarda lo que quiere. Nunca había entendido del todo esa frase. Ahora comenzaba a sospechar que su padre hablaba en serio. Al mediodía decidió ir al pueblo. Necesitaba alimento para las gallinas, pero también deseaba ver a otras personas. Escuchar voces humanas que lo alejaran de los pensamientos que lo acosaban desde la noche. El camino estaba húmedo y resbaladizo. Los árboles chorreaban gotas que caían en intervalos irregulares, como si el bosque aún llorara la tormenta. Cuando llegó a la tienda de suministros, el murmullo de las conversaciones le pareció más alto de lo habitual. 3 hombres estaban apoyados en el mostrador, hablando en voz baja. Malcolm reconoció a uno de ellos. Joe Turner, un granjero de los terrenos del sur. Se acercó para saludar y escuchó sin querer una frase que lo hizo detenerse. «Los encontraron allá, por el río», decía Joe. «Negros como el carbón, redondos. El chico del molino dice que hay docenas. Nadie sabe de dónde salieron». Malcolm sintió como el corazón le golpeaba en el pecho. No dijo nada. Joe lo notó y asintió con la cabeza, en un saludo breve.
Buenos días, Malcolm. Él respondió del mismo modo, con una sonrisa que no alcanzó a formarse. Compró lo que necesitaba y se marchó sin mirar atrás. El aire del pueblo se le hizo pesado. Mientras cargaba los sacos en la parte trasera del camión, se dijo que era pura coincidencia, que los suyos no podían ser los únicos. Pero el pensamiento no lo abandonó. El regreso fue más lento. El cielo comenzaba a nublarse otra vez, y un viento frío soplaba desde el norte. A medio camino, notó las huellas de neumáticos recientes marcadas en el barro, profundas, como de un vehículo pesado. Se inclinó para verlas mejor. No recordaba haber visto pasar ningún coche por allí en días. Siguió conduciendo, pero la sensación de vigilancia se le metió en la piel. Cuando la silueta de su granero apareció al fondo, el alivio fue solo parcial. Dejó el camión junto al porche y permaneció un momento con el motor apagado, escuchando. Nada. Ni el canto de los pájaros ni el rumor de insectos. Un silencio espeso cubría la granja. Se obligó a moverse, a continuar con la rutina. Entró en la casa, preparó un poco de alimento para las aves y se dirigió al corral. Todo seguía en su sitio. Sin embargo, no podía sacarse de la cabeza la idea de que alguien había estado allí mientras él se ausentaba. Esa noche el viento volvió a soplar con fuerza. Malcolm encendió la lámpara y la colocó sobre la mesa. El resplandor amarillento oscilaba, proyectando sombras que se estiraban por las paredes como dedos inquietos. En un momento, creyó escuchar un crujido afuera. Se levantó, tomó la escopeta que guardaba junto a la puerta y salió al porche. El aire era frío y olía a madera mojada. El campo se extendía ante él, inmóvil. Esperó, conteniendo la respiración. No pasó nada. Sin embargo, no volvió a dormir esa noche. Al amanecer, el cansancio lo tenía entumecido. Caminó hasta el granero, arrastrando los pies. Cuando levantó la manta, los huevos seguían igual. Pero había algo distinto en el ambiente. Una vibración casi imperceptible, como el eco de un suspiro. Acercó la lámpara. Por un instante, juró que vio moverse una sombra dentro de uno de los huevos. Un temblor mínimo, una onda bajo la superficie. Se inclinó más. Nada. Tal vez era su vista cansada, o tal vez la luz. Dejó la lámpara a un lado y respiró hondo. El corazón le golpeaba con fuerza, no de miedo, sino de una ansiedad inexplicable. El calor que emanaban los huevos parecía mayor, más intenso. Cubrió la caja otra vez, con movimientos lentos, reverentes. Durante los días siguientes, esa rutina se convirtió en su única preocupación. Cada mañana revisaba la caja. Cada noche volvía a comprobarla antes de acostarse. Empezó a escribir en una libreta vieja que encontró en un cajón. Apuntaba la fecha, la temperatura aproximada, incluso dibujaba los huevos, uno por uno, como si temiera que pudieran cambiar de forma. En cierto modo, ya no eran simples objetos. Eran sus compañeros silenciosos, su esperanza y su condena. La obsesión crecía con la misma rapidez con que su mundo se encogía. Apenas comía. Las gallinas morían una tras otra sin que se diera cuenta. El polvo cubría la mesa, y las cartas del banco seguían amontonadas sin abrir. Pero él seguía observando, esperando. Una tarde, mientras el sol se hundía tras las colinas, escuchó algo que lo hizo soltar el lápiz. Un leve tic, como el golpe de una uña contra la madera. Miró hacia la caja. El sonido se repitió. Se acercó despacio, conteniendo la respiración. El silencio volvió. Se inclinó sobre los huevos y durante un segundo creyó verlos vibrar, una pulsación leve, casi un latido. Dio un paso atrás, el cuerpo tenso. Pasaron los minutos. Nada. Solo el silencio, roto por el goteo constante del agua que caía del techo. Aquella noche no encendió la lámpara. Prefirió la oscuridad, como si así pudiera ocultar el miedo que lo perseguía. Pero el sueño no vino. Escuchó cada sonido del granero, el crujido de las tablas, el roce del viento, el eco de su propia respiración. A veces le parecía que el silencio lo observaba desde dentro de la caja. Al amanecer, se dijo que no podía seguir así. Si los huevos estaban vivos, necesitaban calor, cuidado. Recordó el viejo incubador de su padre, arrumbado detrás de un montón de herramientas. Lo arrastró hasta el centro del granero
y lo limpió con trapos húmedos. La madera estaba reseca, el metal oxidado, pero el marco se mantenía firme. Pasó la tarde entera reparándolo, improvisando con cables y una bombilla vieja que aún funcionaba. Al caer la noche, el aparato zumbaba con un brillo tenue. Uno a uno colocó los huevos dentro, con movimientos tan delicados como si fuesen reliquias. Los dispuso en filas ordenadas, cubriéndolos con paja. La luz de la bombilla se reflejaba en las superficies negras, y el resplandor parecía moverse, respirando. Malcolm observó la escena con una mezcla de temor y ternura. Cerró la tapa de vidrio y se quedó allí, mirando el interior. El calor comenzó a acumularse, llenando el aire con un olor a madera y metal caliente. Por un instante, tuvo la impresión de que los huevos absorbían esa energía, como si la bebieran. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando finalmente se marchó, la luna había subido. Desde el porche vio el campo sumido en la penumbra plateada. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Pero dentro del granero algo nuevo se había encendido, una promesa o una amenaza que aún no sabía nombrar. Esa noche, Malcolm no durmió. Se quedó sentado junto a la ventana, mirando el reflejo de la bombilla del granero a lo lejos. Cada vez que el viento agitaba las ramas, su corazón saltaba. No sabía qué esperaba ni por qué. Solo comprendía que había cruzado un límite del que no podría regresar. Cuando el primer rayo del amanecer tocó el techo de la casa, se levantó, cansado pero despierto. El sonido de los pájaros volvió, débil como una memoria lejana. Salió al patio. El aire estaba fresco, con ese olor a barro y esperanza que deja la lluvia cuando no destruye. Caminó hasta el granero. La bombilla seguía encendida. Al abrir la puerta, el calor lo envolvió. Dentro, los huevos descansaban bajo la luz dorada, idénticos y sin embargo distintos, como si en la noche hubieran cambiado algo imperceptible. Se acercó despacio, apoyó una mano sobre el vidrio. Estaban más tibios que nunca. Sonrió sin saber por qué. Tal vez por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo. La soledad, que durante años había sido su condena, comenzaba a transformarse en algo diferente, en una compañía que no podía entender, pero que aceptaba. El campo seguía muerto, las deudas seguían existiendo, la vida no había mejorado en nada. Pero allí, en ese rincón oscuro del granero, algo respiraba. Y ese simple hecho bastaba para darle una razón para seguir viviendo. El amanecer llegó envuelto en una neblina densa, un velo blanco que borraba los contornos del campo y hacía que todo pareciera suspendido en una calma irreal. Malcolm King abrió los ojos antes de que el primer gallo cantara, impulsado por una inquietud que no lo abandonaba desde hacía días. Se sentó en la cama y permaneció inmóvil unos segundos, escuchando. El silencio tenía un peso particular aquella mañana, como si el mundo entero contuviera el aliento. Afuera, el viento apenas movía las hojas de los nogales, y en la distancia se oía el gemido del molino, que giraba con lentitud, perezoso. Se levantó, se vistió sin encender la lámpara y cruzó la casa en penumbra. Cada paso sobre el suelo de madera resonaba en la soledad como un recordatorio de que no había nadie más allí, salvo él, y lo que estaba creciendo en el granero. Abrió la puerta y el aire fresco le golpeó el rostro. La humedad del amanecer era espesa y un olor a heno y metal oxidado flotaba en el ambiente. Caminó hacia el granero con pasos largos, los bolsillos de su chaqueta llenos de herramientas, aunque no sabía bien para qué las llevaba. El lugar se alzaba oscuro y silencioso, la silueta de la vieja estructura recortada contra el cielo gris. Al abrir la puerta, el calor que salió de adentro lo sorprendió. El viejo incubador trabajaba sin descanso desde hacía varios días, y el aire estaba cargado de un vapor tibio que empañaba el vidrio de la tapa. Se acercó limpiando el cristal con la manga, y su respiración se detuvo por un instante. Los huevos parecían distintos, no solo más cálidos, sino vivos. Había un movimiento sutil, una vibración que recorría las superficies negras como el pulso de algo que intentaba liberarse. El corazón de Malcolm comenzó a latir más rápido. Se inclinó, apoyando ambas manos en el borde del aparato, y observó con atención. El sonido fue tan leve que al principio creyó haberlo imaginado. Un tic diminuto, luego otro,
y después una serie de golpes irregulares, secos que resonaban como un tambor débil desde el interior de la incubadora. Retrocedió un paso, su cuerpo dividido entre el miedo y la fascinación. Aquello que llevaba semanas vigilando estaba a punto de revelarse. Durante un largo rato no se movió. Solo escuchó, respirando con dificultad. Cada golpe dentro de los huevos se volvía más insistente, más coordinado, como si una voluntad invisible los dirigiera. Tomó la lámpara de queroseno, la encendió y la colocó cerca del vidrio. La luz amarillenta iluminó el interior y los reflejos danzaron sobre las cáscaras brillantes. Fue entonces cuando vio la primera grieta. Era pequeña, una línea apenas visible que se extendía desde el centro de uno de los huevos hacia la base. Malcolm contuvo la respiración. Otro huevo comenzó a agrietarse también, luego otro. El sonido se volvió más intenso, más frenético. Era el sonido del nacimiento. El primer trozo de cáscara se desprendió con un chasquido seco. De la abertura emergió algo húmedo y brillante, un fragmento de vida negra que se movía débilmente. Malcolm sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero no apartó la vista. Observó cómo aquella criatura se abría paso, rompiendo la superficie con movimientos temblorosos, hasta que una cabeza diminuta y reluciente asomó al aire. Tenía plumas húmedas y pegadas al cuerpo, un pico corto y negro, y unos ojos que reflejaban la luz como espejos. Por un instante, el tiempo se detuvo. El granero entero pareció inclinarse hacia ese punto, hacia el milagro que acababa de ocurrir en silencio. Una emoción profunda, primitiva, se apoderó de él. No era alegría ni alivio, sino algo más antiguo, más salvaje. La sensación de ser testigo de un secreto que no pertenecía a los hombres. Se arrodilló junto al incubador y acercó una mano, sin atreverse a tocar. El pequeño ser se movió lentamente, giró la cabeza y lo miró. Aquella mirada lo atravesó. No era la de un animal recién nacido. Había en esos ojos un brillo de conciencia, un destello de reconocimiento. Malcolm retiró la mano y se llevó los dedos a la boca, como si quisiera guardar el aliento. Durante la siguiente hora, los demás huevos comenzaron a abrirse uno tras otro. El aire del granero se llenó de crujidos, de suspiros, de un coro de vida recién despertada. Los trozos de cáscara caían sobre la paja con un sonido frágil, y poco a poco el interior del incubador se convirtió en un hervidero de criaturas diminutas, temblorosas, que emitían chillidos cortos y secos. Malcolm trabajó sin pensar, retirando con cuidado los pedazos de cáscara, secando con un trapo las gotas que se acumulaban sobre el vidrio. Cuando el último huevo se rompió, el granero estaba lleno de movimiento. Los pequeños cuerpos negros se apiñaban unos contra otros, buscando calor. Él los observaba fascinado. Nunca había visto aves semejantes. Las plumas, todavía húmedas, tenían un brillo metálico, casi azulado, y reflejaban la luz en destellos plateados. A medida que se secaban, sus formas se volvían más nítidas. Alas pequeñas, patas delgadas, pero fuertes, ojos oscuros y penetrantes. Se movían con una coordinación inquietante, como si obedecieran a una mente común. No había torpeza en ellos, ninguna vacilación. Era como si hubieran nacido sabiendo lo que eran. Malcolm abrió la tapa del incubador y los dejó salir con cuidado. Los pequeños saltaron sobre la paja, emitiendo sonidos curiosos, casi musicales. Él los siguió con la mirada, sonriendo sin darse cuenta. Hacía años que no sonreía. Por un momento sintió que la granja volvía a tener vida. Los polluelos exploraban el suelo, picoteaban el aire, se agrupaban en torno a la lámpara. El calor los atraía y sus cuerpos proyectaban sombras que se movían como una danza. El hombre permaneció de pie, apoyado contra la pared, observando. En su mente, el recuerdo de su hijo, aquel niño que solía correr entre los campos antes de que la fiebre se lo llevara, apareció con una claridad dolorosa. Recordó su risa, su voz llamándolo desde lejos, el eco de pasos pequeños sobre la tierra húmeda. Las lágrimas le ardieron en los ojos, pero no las dejó salir. En cambio, se acercó a las crías y habló en voz baja, como si le hablara al niño que ya no estaba. No los dejaré solos, no esta vez. Pasaron los días y las criaturas crecieron con una rapidez sorprendente.
Malcolm improvisó un pequeño corral dentro del granero, hecho con tablas viejas y un trozo de malla oxidada. Les daba granos, agua y observaba cada movimiento con atención obsesiva. No necesitaban mucho cuidado. Parecían adaptarse con una facilidad que lo asombraba. A veces cuando entraba en el granero de noche, encontraba a todos los polluelos reunidos en círculo, inmóviles, con los ojos brillando en la oscuridad. La primera vez que vio aquello, retrocedió, perturbado. No hacían ruido, no dormían. Solo permanecían allí, como si esperaran algo. El cambio no tardó en manifestarse más allá del granero. La tierra, antes estéril, comenzó a mostrar señales de vida. Un manto de hierba verde brotó alrededor del edificio, y las flores silvestres reaparecieron en los márgenes del camino. Malcolm lo notó al tercer día y se quedó contemplando aquel milagro, sin atreverse a tocar el suelo. El olor a humedad había sido reemplazado por un aroma fresco, casi dulce. La granja que durante años había sido un cementerio de polvo, respiraba otra vez. Y él lo atribuyó, sin dudarlo, a sus aves. La rutina se convirtió en un ritual. Despertaba al amanecer, revisaba el corral, cambiaba el agua, hablaba con los polluelos como si fueran sus hijos. A veces los sacaba al patio, y ellos los seguían en fila, con un orden perfecto, sin que él tuviera que guiarlos. Las gallinas viejas los evitaban, retrocediendo con un cacareo nervioso, pero los nuevos habitantes de la granja no les prestaban atención. Caminaban con paso firme, mirando todo a su alrededor con curiosidad. Malcolm se maravillaba, riendo como un niño. Sin embargo, a medida que la alegría llenaba sus días, también crecía la inquietud. Había notado algo en las noches. Los polluelos no dormían como las aves comunes. Permanecían despiertos, vigilantes, emitiendo un sonido leve, un murmullo que llenaba el granero con una vibración constante. A veces creía que ese sonido se metía en su cabeza, repitiendo su propio pulso. Pero cuando intentaba concentrarse, el ruido desaparecía y solo quedaba el silencio. Una madrugada, mientras revisaba el corral, se dio cuenta de que uno de los polluelos estaba más grande que los demás. No mucho, apenas una diferencia de tamaño, pero su porte era distinto. Caminaba al frente, se adelantaba al resto, y los otros lo seguían. Malcolm lo llamó Rey, medio en broma, medio con respeto. A partir de entonces, el pequeño líder se convirtió en su favorito. Tenía un brillo especial en las plumas, un tono azul profundo que se intensificaba con la luz del fuego. Cuando lo levantaba en sus manos, el ave no se agitaba. Lo miraba directamente, fija, con una calma que lo desarmaba. Esa noche, mientras alimentaba al grupo, escuchó el ruido de un motor en la distancia. Se congeló. Era un sonido grave, familiar, un camión grande quizá. Apagó la lámpara y se acercó a la ventana. La carretera estaba vacía, pero el eco del motor persistía. Recordó las huellas de neumáticos en el barro, las voces que hablaban de huevos negros en el pueblo, y sintió que algo oscuro lo observaba desde la noche. Permaneció en silencio largo rato, con la escopeta apoyada en el marco de la puerta. No pasó nada. Sin embargo, no pudo volver a conciliar el sueño. Al amanecer, los polluelos estaban inquietos. Revoloteaban, emitían sonidos más agudos que de costumbre. Él trató de calmarlos, hablándoles, tocándolos con cuidado. Cuando abrió el granero para que respiraran el aire fresco, el campo frente a él se extendía cubierto por una bruma densa. Por un momento, pensó que veía figuras moviéndose entre la neblina, pero el sol disipó los contornos antes de que pudiera estar seguro. Cerró la puerta y regresó a la casa, con la sensación de que la tierra entera lo estaba observando. Esa tarde, mientras escribía en su libreta los cambios que notaba en las aves, la forma de sus alas, la rapidez con que crecían, la inteligencia de sus movimientos, comprendió que su vida se había reducido a eso, al ciclo de observar y esperar. Ya no pensaba en el banco, ni en las facturas, ni en los años desperdiciados. Todo su mundo giraba alrededor de aquellas criaturas. Eran su redención y su condena. Al caer la noche, los observó dormir por primera vez. Sí, dormir. Los cuerpos negros se acomodaban unos junto a otros, formando una espiral perfecta. En el centro,
Ray levantaba la cabeza, despierto, como un guardián. Malcolm se quedó mirando aquella escena, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. En ese instante comprendió algo que lo estremeció. La tierra, su tierra, no solo había vuelto a la vida, sino que había decidido hacerlo a través de ellos. Cuando el viento sopló desde el norte y apagó la lámpara, el granero quedó envuelto en la oscuridad. Solo los ojos de las aves brillaban, como estrellas diminutas en la noche cerrada. Y Malcolm, sin poder evitarlo, sonrió, porque sabía que lo que había nacido allí no era una casualidad, era una promesa. O quizás una advertencia. Pero ya era demasiado tarde para mirar atrás. El amanecer se deslizó sobre los campos, como una sombra pálida, y Malcolm King despertó con una sensación de inquietud que no supo explicar. Había dormido mal, atormentado por sueños confusos en los que el granero respiraba, y los polluelos lo observaban desde lo alto de los árboles con ojos humanos, fijos, inteligentes. Se incorporó lentamente, con las manos temblorosas. La casa estaba fría, y el silencio tenía el espesor de un pozo. Afuera, el molino gemía con el viento, un sonido monótono que acompañaba su soledad desde hacía años. Pero aquella mañana no era una soledad común. Había algo más en el aire, una presencia invisible que no pertenecía a la rutina. Encendió la lámpara de queroseno, se sirvió un café aguado y se quedó mirando la llama. La superficie de la bebida temblaba con cada movimiento de su respiración. Pensó en los polluelos. Había pasado casi una semana desde que rompieron las cáscaras, y cada día le parecía más increíble. Habían crecido rápido, con una fuerza que no correspondía a criaturas tan pequeñas. Ya no eran los débiles cuerpos húmedos que apenas podían sostenerse. Ahora caminaban erguidos, alertas, con los reflejos de un cazador, y sin embargo no le temían. Lo reconocían, lo seguían. Él los sentía suyos. Tomó su abrigo, se ajustó el sombrero y salió al amanecer. El aire era húmedo, denso, y una bruma ligera cubría los campos. Mientras se acercaba al granero, un olor extraño le llegó desde la distancia, una mezcla de hierro y humo. Se detuvo y olfateó el aire. No había fuego ni rastros de hollín, pero el olor estaba allí, persistente. Frunció el ceño y apuró el paso. Al abrir la puerta del granero, el calor lo envolvió, casi sofocante. Dentro, las aves lo esperaban, despiertas, formando su habitual círculo. Cuando lo vieron se agitaron suavemente, produciendo un murmullo que llenó el espacio como una corriente eléctrica. Malcolm sonrió sin darse cuenta. Les habló con voz baja, una costumbre que había adquirido sin proponérselo. Les contaba lo que haría ese día, como si fueran compañeros de trabajo o hijos atentos. Pasó la mañana arreglando el corral y preparando más espacio para ellas. Las tablas del granero crujían con cada golpe de martillo, y el polvo bailaba en los rayos de luz que entraban por las rendijas. Las aves se movían a su alrededor con curiosidad silenciosa, observándolo. Una de ellas, la más grande, Ray, se subió al borde de un barril y lo miró trabajar, sin apartar los ojos. Había algo inquietante en su quietud, pero Malcolm ya no sentía miedo. Aquella criatura le inspiraba respeto, incluso una forma de devoción. Cuando terminó, se limpió el sudor con el dorso de la mano y los observó moverse con elegancia dentro del corral. La luz se reflejaba en sus plumas negras, creando destellos azulados. Por un momento, se sintió orgulloso, como un padre mirando a sus hijos. El sonido de un motor en la distancia interrumpió su calma. Se quedó inmóvil, escuchando. Era un vehículo grande, y el ruido provenía del camino que bordeaba el campo. El corazón le dio un salto. Recordó la noche en que había visto las luces de un camión detenido frente a su propiedad. Se asomó por una de las rendijas y distinguió el brillo metálico de una camioneta oscura avanzando lentamente. 2 hombres iban dentro, los rostros difusos por el reflejo del parabrisas. Cuando el vehículo pasó frente a su entrada, redujo la velocidad. Malcolm contuvo el aliento. El conductor pareció mirar hacia el granero. Luego el vehículo siguió de largo. El silencio volvió a ocuparlo todo, pero el escalofrío que recorrió su espalda tardó mucho en desaparecer. Durante el resto del día no logró concentrarse. Revisó los candados, reforzó la cerca con alambre,
e incluso colocó una vieja trampa oxidada junto a la puerta. No sabía contra quién o qué se estaba defendiendo, pero su instinto le gritaba que algo se acercaba. Al caer la tarde, mientras daba de comer a las aves, escuchó pasos en el camino. No eran imaginarios. Se escondió detrás de la puerta del granero, la escopeta en la mano. Los pasos se detuvieron justo al otro lado. Luego, una voz femenina, clara, un poco nerviosa, lo llamó por su nombre. «Señor King, ¿está usted ahí? Soy Linda Pérez, del Departamento Veterinario del Condado». El nombre lo sacudió. Recordaba haber oído de ella. Era la veterinaria que visitaba las granjas de la zona. Dudó un instante, pero al final abrió la puerta. Frente a él, bajo el sombrero ancho y las botas manchadas de barro, estaba una mujer joven, con la piel tostada por el sol y los ojos oscuros, inteligentes. Sostenía una carpeta bajo el brazo y lo saludó con una sonrisa cortés. «Perdone que lo moleste tan temprano. Hemos recibido algunos informes sobre animales extraños encontrados tras la tormenta. Me dijeron que usted vive cerca del arroyo donde aparecieron los primeros. Pensé que quizás había visto algo». Malcolm sintió cómo la sangre le golpeaba las sienes. Forzó una sonrisa. «No he visto nada fuera de lo común», mintió. Pero Linda tenía una mirada entrenada. Observó detrás de él, hacia el interior del granero, y frunció el ceño. «¿Puedo pasar?», preguntó. Él dudó un momento, pero la cortesía lo venció. «Adelante, pero no hay mucho que ver». Ella entró y se detuvo de inmediato. El aire caliente, el zumbido del incubador, el olor peculiar la rodearon. Caminó hacia el corral y se agachó para observar a las aves. Lo que vio la dejó inmóvil. «Dios mío», susurró. «¿Sabe usted lo que son?». Malcolm negó con la cabeza. «Solo aparecieron. La tormenta los trajo». Linda se quitó los guantes. Tomó uno de los polluelos con cuidado y lo examinó bajo la luz. «Ayam Semani», murmuró, como para sí misma. «Una raza indonesia rarísima. Todo en ellos es negro, plumas, piel, carne, huesos. Son valiosísimos. No debería tenerlos aquí sin informar al condado». Él la miró con desconfianza. «No sabía que hubiera leyes para eso. Solo los encontré en mi campo». Ella levantó la vista con una expresión más seria. «Hace unas semanas, la policía incautó un cargamento de animales exóticos en el puerto de Mobile. Algunos desaparecieron antes de que los inspectores pudieran contarlos. Se sospecha que una parte fue arrojada o se perdió durante el transporte. Podría ser el origen». Malcolm se cruzó de brazos, incómodo. «¿Y qué quiere decir con eso?». «Que si son parte de esa carga, los hombres que los trajeron podrían volver a buscarlos». «No son gente que deje cabos sueltos», respondió ella con voz baja. «Y si ya los vieron por aquí, vendrán». Hubo un silencio largo. Solo se oía el suave susurro de las aves. Linda lo miró con algo de compasión. «Le aconsejo que los entregue, o que al menos avise a las autoridades. No quiero que tenga problemas». Malcolm apartó la vista. «No puedo. Son míos. La tierra me los dio», dijo con una convicción que la hizo fruncir el ceño. Linda suspiró. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la colocó sobre una caja cercana. «Guárdela. Si ve algo raro, llámeme». Él no respondió. Ella se marchó y su silueta se fue perdiendo entre la neblina del camino. Cuando el sonido del motor se apagó en la distancia, Malcolm respiró al fin. Volvió al corral. Las aves lo miraban con esos ojos brillantes que parecían entenderlo todo. Se sentó en un banquillo y se llevó las manos al rostro. Sabía que ella tenía razón, pero también sabía que no podía dejar que nadie se los llevara. Esa noche el sueño no vino. El viento soplaba fuerte y hacía vibrar los vidrios. En algún momento creyó escuchar un ruido fuera del granero, un roce suave contra la pared. Tomó la escopeta y salió al porche. La oscuridad era espesa. Caminó hasta la cerca y vio luces moviéndose a lo lejos. 2 linternas, avanzando despacio por el borde del campo. Los hombres del camión. El corazón se le aceleró. Apuntó al aire y disparó. El estruendo retumbó entre los árboles. Las luces se apagaron de inmediato. El silencio regresó, pero el miedo quedó. Pasó el resto de la noche vigilando. Cada crujido, cada sombra lo hacía tensarse. Cuando finalmente amaneció,
El cansancio lo dejó tembloroso, pero también decidido. Ya no iba a permitir que nadie cruzara sus tierras. Pasó el día reforzando las puertas, colocando trampas, escondiendo el incubador bajo tablas viejas. Las aves lo seguían en fila, silenciosas, como si comprendieran lo que hacía. En su mirada, Malcolm creyó ver algo parecido a la lealtad. Al caer la tarde se sentó frente al granero. Las sombras del atardecer teñían de rojo el horizonte, y el canto de los grillos llenaba el aire. Una paz extraña lo envolvió. Por un instante todo pareció en equilibrio. La tierra, los animales, el aire, todo respiraba. Pero en el fondo de su mente, la voz de Linda persistía. Vendrán. Y él lo sabía. Había sentido sus pasos, olido el peligro en el viento. La única diferencia era que ahora estaba preparado. Si la tierra le había dado ese don, lo defendería. Aunque tuviera que hacerlo solo, aunque le costara todo. Esa noche, antes de dormir, fue hasta el granero una última vez. Ray estaba despierto, vigilando, igual que él. Malcolm se inclinó y murmuró: «Si intentan quitárnoslo, pelearemos juntos». El ave lo observó en silencio. En sus ojos brilló un reflejo del fuego de la lámpara. Por un segundo, Malcolm creyó ver en ellos algo imposible: comprensión. Se quedó allí un rato más, escuchando el leve batir de las alas, el rumor de la tierra viva bajo sus pies, y supo que ya nada en su vida volvería a ser igual. La mañana amaneció inmóvil, con un cielo plomizo que parecía aplastarse sobre el campo. El aire tenía un olor espeso, a tierra húmeda y a óxido, y los sonidos del amanecer parecían haberse demorado. Malcolm King salió al porche antes del alba, con la escopeta colgada del hombro y la mirada fija en el horizonte. No había dormido casi nada. El recuerdo de las linternas moviéndose en la oscuridad lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. Había pasado la noche entera escuchando, esperando, creyendo oír pasos entre la hierba. Pero nadie regresó. Solo el viento, arrastrando hojas secas, le hacía compañía. Cuando el sol asomó, débil y sin calor, bajó las escaleras del porche y caminó hacia el granero. El olor a heno y humedad le resultaba familiar, casi reconfortante. Abrió la puerta con cautela, como si temiera que el ruido alertara a alguien. Dentro, las aves estaban despiertas, apiñadas en su rincón, con los ojos brillando a la luz tenue. Lo recibieron con un coro de sonidos suaves, una especie de vibración que llenaba el aire. Malcolm les habló con voz tranquila, acostumbrado ya a sentir que lo comprendían. Les echó el grano, cambió el agua y se sentó en su banquillo de madera, observándolas mientras comían. Aquellos cuerpos negros, brillantes, parecían absorber la luz. No había en ellos la torpeza de las aves comunes. Cada movimiento era preciso, casi elegante. Sin embargo, notó algo distinto aquella mañana. Una de las aves, una de las más pequeñas, no se movía. Estaba apartada del grupo, inmóvil, con las alas ligeramente extendidas. Se acercó y la levantó con cuidado. Estaba fría, sin vida. Su pecho, que días atrás palpitaba con fuerza, estaba ahora rígido. Malcolm la sostuvo unos segundos, sintiendo un dolor inexplicable en el pecho. No era solo una pérdida, era un presagio. Cavó un pequeño hoyo detrás del granero y la enterró con las manos. Mientras cubría el cuerpo con tierra, le pareció que el viento se detenía. Regresó al interior y encontró al resto inquieto, moviéndose de un lado a otro. No era miedo, era una agitación diferente, como si respondieran a algo que él no podía percibir. Acarició a Ray, el líder, que se acercó y frotó la cabeza contra su brazo. Aquello lo calmó un poco. Habló con ellos, más para convencerse a sí mismo que para comunicarse. Les prometió que los protegería. Pero el presentimiento seguía clavado en su mente. Algo iba a pasar. Al mediodía decidió ir al pueblo. Necesitaba vender algunos huevos para conseguir dinero. Las últimas provisiones se estaban acabando y no podía seguir viviendo solo de maíz seco y agua del pozo. Tomó una caja pequeña, colocó dentro 3 de los huevos más perfectos, envolviéndolos con trapos y los cubrió con paja. Antes de salir, se volvió hacia las aves y murmuró una disculpa. «Es solo por un tiempo», dijo, aunque una parte de él sabía que estaba mintiendo. El camino al pueblo le pareció más largo que nunca.
El cielo seguía cubierto y el aire pesaba. Los árboles, desnudos por la tormenta, parecían observarlo pasar. Cuando llegó al mercado, el bullicio habitual lo sacudió. Gente hablando, risas, el sonido metálico de las monedas, el olor a pan recién hecho y a gasolina. Hacía meses que no sentía la presencia humana tan cerca, y por un instante se sintió extraño, casi extranjero. Se acercó a un puesto donde un hombre de mediana edad vendía productos de granja. Tenía las manos gruesas, el rostro enrojecido por el sol y un aire de comerciante astuto. Malcolm dejó la caja sobre la mesa y retiró la tela. El hombre arqueó las cejas al ver el brillo negro de los huevos. «Nunca he visto algo así», dijo, levantando uno con cuidado. «¿De qué clase son?» «Raros», respondió Malcolm evitando mirarlo a los ojos. «Me llegaron de Europa hace tiempo. Estoy vendiendo los últimos». El comerciante lo miró con desconfianza, pero la curiosidad y la codicia pudieron más. «Le doy 150 por los 3». Malcolm fingió dudar. «200. Y no haga preguntas». El hombre sonrió con complicidad y sacó el dinero. Malcolm lo tomó, guardando los billetes en el bolsillo interior de la chaqueta. Mientras se alejaba, sintió un extraño remordimiento, una punzada en el estómago, como si hubiera traicionado algo sagrado. De regreso, el camino parecía distinto. El cielo comenzaba a abrirse y un rayo de luz caía sobre la colina. A medio trayecto, se detuvo al ver las marcas frescas de neumáticos en el barro, justo frente a su entrada. Eran profundas, recientes. Su corazón se aceleró. Apagó el motor y esperó, observando el camino. No vio a nadie. Avanzó despacio, con los ojos recorriendo cada rincón del paisaje. Cuando finalmente llegó al porche, todo parecía en orden, pero en el suelo, junto a la puerta, había huellas. 2 pares, pesadas, hundidas en la tierra. Entró corriendo al granero. El aire estaba revuelto, el olor diferente. Las tablas de una de las paredes tenían marcas de haber sido forzadas, y dentro del corral 2 aves faltaban. El silencio fue total. Los demás se agrupaban, tensos, con las alas abiertas, y sus ojos brillaban con una intensidad casi humana. Malcolm sintió que el pecho se le apretaba. «Malditos», susurró. Revisó el terreno, pero las huellas se perdían en el barro. Habían venido mientras él estaba en el pueblo. Habían sabido cuándo, y se habían llevado lo que era suyo. Esa noche no encendió la lámpara. Se sentó frente al granero con la escopeta en las rodillas, mirando hacia la carretera. El silencio se hizo más profundo a medida que caía la oscuridad. No había viento, no había grillos, solo su respiración. En algún momento creyó oír un motor lejano. Se levantó, apuntó hacia la nada y disparó. El eco retumbó entre las colinas. No sabía si había alguien allí, pero el simple acto lo calmó. Al amanecer, apareció un coche al borde del camino. Era el de Linda Pérez. La mujer bajó rápido, con el rostro pálido. «¿Qué hizo?», preguntó apenas al verlo. «Oí disparos anoche». «Vinieron», dijo él sin mirarla. «Se llevaron 2. Linda se llevó una mano a la frente. Le dije que esto podía pasar». «¿Los reconoció?» «No, pero sé quiénes son. Son los mismos del camión negro». Ella lo observó con preocupación. «Debe avisar a la policía». «¿Y decirles qué? ¿Que tengo pájaros prohibidos?» «Los confiscarían y nunca volvería a verlos». Linda lo miró un momento en silencio. Luego asintió. «Tengo información nueva. La policía atrapó a parte del grupo en Luisiana, pero algunos escaparon. Están buscando lo que perdieron. No se detendrán». Malcolm apretó la mandíbula. «Entonces, no tengo opción». Esa noche la tormenta volvió. Un viento feroz azotaba el techo, y la lluvia caía con fuerza. Malcolm se mantuvo despierto, patrullando la casa, con la lámpara encendida. En el granero, las aves se agitaron, inquietas. Ray golpeaba las alas contra las tablas, emitiendo un sonido ronco. Era como si sintiera el peligro antes que él. Afuera, entre los truenos, se escuchó el rugido de un motor. Malcolm corrió hacia la puerta. Las luces del camión iluminaron la entrada del campo. 3 siluetas descendieron, armadas con linternas. «¡Salga de ahí, viejo!», gritó una voz.
Tenemos derecho a recuperar lo que es nuestro. Malcolm apuntó con la escopeta, el corazón desbocado. No es de ustedes, ni de nadie. Los hombres avanzaron. Uno de ellos levantó el arma. El primer disparo atravesó el aire y golpeó el granero. Las aves se agitaron, un torbellino oscuro que llenó el interior. Malcolm disparó también. El estruendo cubrió todo. La lluvia mezclaba el barro con el sudor y la pólvora. Otro disparo. Un grito. Los intrusos retrocedieron, confundidos por los chillidos agudos que provenían del granero. Era un sonido aterrador, casi metálico, como si las criaturas hubieran decidido defenderse. Los hombres huyeron hacia el camión, que arrancó en la oscuridad y desapareció entre el rugido del trueno. Malcolm cayó de rodillas, exhausto, empapado, temblando. Entró al granero y vio a sus aves agitadas, con las plumas erizadas. Ray estaba al frente, quieto, mirándolo con esos ojos insondables. El hombre respiró con dificultad y bajó el arma. Al amanecer, todo estaba en calma. El granero olía a barro y humo. Las aves dormían, agotadas. Afuera el sol salía débil, iluminando el campo encharcado. Linda llegó poco después. Al ver los agujeros en las tablas y las huellas en el suelo, comprendió lo que había pasado. ¿Están vivos?, preguntó. Todos. Malcolm asintió con voz ronca. Pero ya no puedo quedarme aquí. Linda lo miró, sorprendida. ¿Qué dice? Esto no terminará. Saben dónde estoy. Volverán. Y no pienso perderlos. Ella dudó, pero en su mirada había comprensión. Hay una vieja granja en las colinas, cerca del río. Nadie vive allí desde hace años. Si se va, llévese a los pájaros. Y llámeme cuando llegue. Malcolm asintió. Pasó el día empacando. Guardó el dinero, algunas herramientas, comida y las aves en jaulas improvisadas. Antes de irse, miró la casa. La mesa vacía, las paredes llenas de grietas. Era todo lo que había tenido. Pero no le dolió dejarlo atrás. Cuando el sol comenzó a caer, arrancó el camión. El granero, detrás de él, quedaba envuelto en la luz dorada del crepúsculo. Las aves se movían inquietas en las jaulas. Ray lo observaba desde el asiento del pasajero, inmóvil, vigilante. Malcolm sintió una calma nueva, una certeza. Mientras el camino se perdía entre los árboles y la vieja casa desaparecía de vista, pensó que quizás la tierra lo había escogido para algo más que labrarla. Tal vez su deber no era cosecharla, sino proteger lo que ella había decidido engendrar. Y con esa idea, se internó en la oscuridad, siguiendo el murmullo del viento que lo guiaba hacia un destino que todavía no comprendía, pero que sabía inevitable. El motor viejo del camión rugía como una bestia cansada, arrastrando su carga por el camino de tierra que serpenteaba entre los pinares. Malcolm King llevaba ambas manos firmes en el volante, los nudillos blancos, los ojos fijos en la carretera que apenas se adivinaba bajo la neblina. Había conducido toda la noche sin detenerse, impulsado por un instinto que era más fuerte que el cansancio, más fuerte que el miedo. El aire frío se colaba por la rendija de la ventanilla y le azotaba el rostro, manteniéndolo despierto. En el asiento del pasajero, dentro de una jaula cubierta por una manta, Ray respiraba en silencio. De vez en cuando, un movimiento leve hacía vibrar la tela, como si el ave también sintiera la tensión de aquel viaje sin destino. Detrás, en la parte abierta del camión, las demás aves se movían suavemente en sus cajas de madera. Malcolm había asegurado cada una con sogas y clavos, temiendo que el traqueteo de la carretera las lastimara. Aún así, cada curva lo hacía mirar hacia atrás. Cada ruido lo mantenía alerta. A lo lejos el amanecer comenzaba a insinuarse en una línea pálida sobre el horizonte, y el cielo se teñía de un gris azulado que le recordó los ojos de su hijo cuando era niño. Parpadeó para apartar la imagen. No podía pensar en eso ahora. No debía distraerse. El camino se extendía interminable, y los árboles a ambos lados parecían cerrar sus ramas sobre él, como si quisieran impedirle avanzar. El olor a resina y barro mojado llenaba el aire. Conducía sin mapa, guiado por la memoria de Linda, que le había hablado de una vieja granja junto al río Tallapooza, abandonada desde hacía décadas. Allí podría refugiarse, al menos por un tiempo, hasta decidir qué hacer. Era todo lo que tenía. Una dirección incierta y un propósito que le quemaba en el pecho. Debía proteger lo que la tierra le había dado.
Alrededor del mediodía, cuando el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, divisó la colina que buscaba. Redujo la velocidad y giró hacia un camino lateral, casi oculto por la hierba alta. La camioneta se sacudió al pasar por las piedras, y el barro salpicó los faros. Subió despacio, sorteando raíces, hasta que al fin vio la casa. Una construcción baja, de madera gris, con el techo hundido en una esquina y las ventanas rotas. El porche estaba cubierto de hojas secas y polvo, y el aire alrededor tenía ese silencio particular de los lugares olvidados. Apagó el motor y escuchó. Nada, ni pájaros, ni insectos, ni el sonido del río cercano. Solo el zumbido leve del viento entre los árboles. Bajó del vehículo y respiró hondo. Había llegado. El cuerpo entero le dolía por las horas al volante, y los músculos le temblaban al caminar. Abrió la parte trasera y revisó las cajas. Las aves estaban vivas, aunque inquietas. Ray lo observaba desde la jaula con la misma calma imponente de siempre. Malcolm descargó todo con paciencia. Entró en la casa, empujando la puerta que se dio con un gemido largo. El interior estaba cubierto de polvo, pero era sólida. Los muebles viejos seguían en su sitio. Una mesa, 2 sillas, una cama desvencijada. En el suelo, las huellas del tiempo habían dejado grietas y manchas. Quitó una capa de telarañas y abrió las ventanas. El aire fresco inundó el interior. Pasó el resto del día limpiando, sacando escombros, preparando un espacio para las aves en lo que quedaba del granero. El lugar, aunque ruinoso, conservaba una estructura resistente. Colocó las cajas con cuidado, liberó a las aves una por una y observó cómo se adaptaban de inmediato al nuevo entorno. Caminaban por la paja, curiosas, picoteando el suelo con esa precisión casi mecánica que tanto lo fascinaba. Al caer la tarde, encendió una pequeña fogata en el patio y se sentó frente a ella, exhausto. La luz naranja se reflejaba en las plumas negras de los animales, que brillaban como metal fundido. El crepúsculo se deslizaba sobre el valle, y un coro lejano de ranas comenzó a cantar desde el río. Por primera vez en mucho tiempo, Malcolm sintió algo parecido a paz. No era felicidad, esa palabra ya no existía en su vocabulario, pero era una quietud que le permitía respirar. Esa noche durmió mal, aunque no por miedo. Los sueños lo arrastraron de nuevo al campo de su infancia. Su padre cavando en la tierra, su madre cantando desde el porche, el sonido de la lluvia golpeando el techo. En uno de los sueños veía los huevos negros enterrados bajo las raíces de un árbol enorme, latiendo como corazones. Se despertó empapado en sudor, con el corazón acelerado. Afuera la luna iluminaba la colina con un resplandor azul. El granero estaba en silencio. Se levantó y fue a comprobar. Las aves dormían, amontonadas unas contra otras. Solo Ray estaba despierto, observándolo desde la oscuridad. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud casi monótona. Malcolm reparó el tejado, reforzó las cercas y exploró los alrededores. El río corría a menos de 1 kilómetro, y el suelo, aunque pedregoso, tenía vida. Plantó algunas semillas viejas que había traído consigo y cavó un pozo cerca del granero. Las aves prosperaban. Crecían con una rapidez que desafiaba toda lógica. En apenas 2 semanas duplicaron su tamaño. Sus plumas se habían vuelto más densas, y su andar era firme, casi majestuoso. Ray ya alcanzaba la altura de sus rodillas. Cuando extendía las alas, el brillo de su plumaje era hipnótico. Malcolm las observaba con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que lo que tenía entre manos era algo que el mundo no entendería. Linda le había dicho que los Ayam Cemani eran raros, valiosos, pero los suyos no eran simples aves exóticas. Había algo más en ellas, algo que no podía explicarse. A veces, cuando el viento soplaba, parecía que el aire alrededor del corral vibraba con un zumbido imperceptible. Otras noches creía escuchar un murmullo proveniente del interior del granero, como si las aves se comunicaran entre sí en un idioma silencioso. Un mediodía, mientras recogía agua del pozo, escuchó el ruido de un motor en la distancia. Se tensó, dejó el balde en el suelo y corrió hacia el porche. A lo lejos, sobre el camino que bordeaba la colina, un vehículo se acercaba levantando polvo. Su corazón dio un vuelco. No había duda. Era un camión negro. Corrió hacia el granero y cerró la puerta con el candado. Tomó la escopeta y esperó tras la cerca.
El vehículo se detuvo a unos metros, y dos hombres bajaron. Uno de ellos llevaba una gorra oscura y una chaqueta de cuero. El otro, un sombrero ancho que le ocultaba el rostro. Se acercaron despacio, con las manos visibles. «Señor King», dijo el de la gorra con voz calmada, «no venimos a hacerle daño. Solo queremos hablar». Malcolm no respondió. Mantuvo el arma firme. «Sé lo que quieren», dijo al fin. «Pero ya no están en venta». El hombre suspiró. «No estamos aquí por dinero. Esos animales no son suyos. Son parte de un proyecto. No tiene idea de lo que está criando». Malcolm apretó el gatillo, sin disparar. «Son míos. La tierra me los dio». El otro hombre dio un paso adelante. «No entiende, viejo. Esos huevos fueron modificados. No son naturales. Son peligrosos». El viento sopló, levantando polvo entre ellos. El silencio duró un instante eterno. «¿Peligrosos?», repitió Malcolm, con una risa seca. «Lo único peligroso aquí son los hombres como ustedes». El de la gorra alzó una mano, pero antes de que pudiera hablar, un sonido agudo, extraño, surgió del granero. Los tres se quedaron inmóviles. Era un chillido, un alarido vivo que hizo temblar el aire. Los hombres retrocedieron, asustados. Malcolm aprovechó el momento. «Váyanse», dijo, «antes de que la tierra los escupa». Los intrusos no esperaron una segunda advertencia. Corrieron hacia el camión y se marcharon levantando una nube de polvo. Malcolm permaneció inmóvil, mirando hasta que desaparecieron. Luego bajó el arma y corrió hacia el granero. Dentro, las aves estaban agitadas, las plumas erizadas, los ojos brillando con una luz rojiza que nunca había visto antes. Ray estaba en el centro, con las alas extendidas. Cuando lo vio, se calmó poco a poco, y el silencio volvió a llenar el espacio. Esa noche, Malcolm se sentó en el porche, la escopeta apoyada a su lado, y miró las estrellas. Se sentía agotado, pero también más decidido que nunca. Los hombres volverían, lo sabía, pero también sabía que las aves ya no eran indefensas. Habían crecido, se habían fortalecido. Eran parte de algo más grande, algo que él apenas comprendía. Con el paso de los días, el campo alrededor de la granja cambió. La hierba creció más alta, el suelo se volvió más oscuro, más fértil. Las flores que antes eran pálidas ahora tenían un tono profundo, casi negro. Incluso el agua del pozo parecía más densa, más viva. Era como si las aves estuvieran transformando el lugar, devolviendo a la tierra una energía antigua. Malcolm lo observaba todo con asombro, sintiendo que su vida, por fin, tenía sentido. Una tarde, mientras reparaba la cerca, vio algo que lo dejó sin aliento. Ray, el ave más grande, alzó vuelo. No fue un salto torpe ni un intento frustrado. Fue un vuelo real, fuerte, poderoso. Las alas se abrieron como un abanico oscuro, y el viento se arremolinó a su alrededor. El ave ascendió unos metros y luego descendió con elegancia, posándose frente a él. Malcolm se quedó mirándola, boquiabierto con lágrimas en los ojos. «Sabía que podías hacerlo», murmuró. Aquel día, comprendió que ya no criaba simples criaturas, sino algo destinado a sobrevivir más allá de él. Esa noche, escribió en su cuaderno, «Si la tierra me probó, creo que he pasado la prueba. Estas aves son mi legado, el último fruto de esta vida rota. No permitiré que nadie las destruya». Y mientras las sombras de la noche se extendían sobre el valle, el canto de las aves llenó el aire, profundo y vibrante, como si respondieran a su promesa. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los otros que ya tenemos y comparte este video con tus amigos.